Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Samuel Martínez y hoy les compartiré sobre la misericordia. Eh, Antes que todo, vamos a hacer esta pequeña oración eh, para dar inicio. Cierra tus ojos donde estás y dice así: gracias Dios por este tiempo, Señor. Sobre este tema, Dios, abre nuestro entendimiento, Señor. Y que seas tú, Dios, hablando a través de mí, Dios. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Y todos decimos amén. Amén, amén. Te puedes preguntar qué es la misericordia. La misericordia es que Dios no nos castigue como lo merecen nuestros pecados. De acuerdo con la Biblia, todos hemos pecado y como resultado de ese pecado, todos merecemos la muerte. ¿Ok? Bien entendidito. Dice, te dejo estas escrituras que hablan sobre la misericordia. Es en Romanos 3:23, apúntalas. Romanos 3:23 y Eclesiastés 7:20 y la otra, son tres nada más. Y la última es Primera de Juan 1:8. Ok. Dice, si Dios nos diera lo que merecemos, todos estaríamos ahora mismo condenados por una eternidad, ¿no? En Salmos 51, 1 y 2, David clama, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Una súplica a Dios por misericordia es pedirle que detenga el juicio que merecemos y en vez de ello no nos conceda el perdón que de ninguna manera nos hemos ganado. ¿Cómo la podemos obtener, no? Es una buena pregunta también. ¿Cómo la podemos obtener? Y es que no hay nada y de ningún esfuerzo humano pueda hacer que podamos recibir su misericordia. Más bien, esto tiene que ver con un acto de amor, pues es algo que al Padre le place mostrar, pues es rico en misericordia, según lo dice en Efesios 2, 4 al 6. Y dice así, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia son salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Lo que nos dio salvación no fue nuestro valor ni lo que pudimos haber hecho, sino la gracia, amor y misericordia de Dios. Con una persona que los ladrones dejaron medio muerto, así estábamos nosotros muertos en maldad. La religión, filosofía y todo eso no pueden ayudar. ¿Quién es rico en misericordia? Por su gran amor con el cual nos ha amado. Incluso cuando estábamos muertos en maldades, nos dio vida juntamente con Cristo. Otro punto donde podemos ver es acerquémonos con confianza ante Él. La misericordia del Señor no es algo que se nos da con medida, no es algo que el Señor da a veces, no nos muestra su misericordia en ocasiones y si en otras no, sino
permanentemente, siempre. Es una característica de su misma naturaleza. Necesitamos misericordia. No hay nadie que no la necesite. Por lo cual, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir lo que necesitamos. Abramos nuestros corazones a Dios. Pidamos su misericordia y compasión sobre nosotros, como David lo hizo en repetitivas situaciones y ocasiones. También lo hizo David. En Hebreos 4:14 al 16 se las voy a leer y dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que nos pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acuérdense, Hebreos 4:14 al 16. Y aquí les voy a dejar unos textos, unas escrituras, donde habla también, donde Jesús dio misericordia, donde habla de la misericordia también. Y dice, la primera son 4 escrituras. La primera es Mateo 15:22 al 28. Ahí habla una pequeña historia sobre una mujer que tiene una hija endemoniada y va con Jesús. Léanla, y está muy, muy bonita, donde Dios tiene misericordia también de su hija y de la mujer. La segunda es Salmos 9:13. Ahí también habla sobre la misericordia, compasión y eso. La número 3 es Mateo 9:27, 31. Es cuando cuando Jesús sana a los 2 ciegos. La pequeña también historia. Y Salmos 86, que es la última, 16. Salmos 86, 16 también es acerca sobre la misericordia y compasión, también habla eso. En otras palabras, no es que tanto corramos, no tiene que ver con nuestro poder ni esfuerzos, sino más bien con la misericordia de Dios. Sin su misericordia no podemos hacer nada por nosotros mismos. En Juan 5:30 y Juan 15:5 también habla un poco sobre eso. Ninguno de aquellos que le buscaron se fueron con las manos vacías. Así es, como los ejemplos que tenemos arriba de la mujer que tiene a su hija endemoniada, sobre los 2 ciegos, y habla muchas historias sobre eso, ¿no? Y sí es cierto. ¿Cómo la podemos aplicar esa misericordia de Dios en nuestra vida? Se trata de mostrar una actitud bondadosa que por lo general se muestra a una persona que está en mayores problemas o en situaciones de mayor conflicto que la otra persona. Incluso cuando alguien es ofendido y muestra compasión hacia su ofensor. Un ejemplo bíblico que es la parábola del buen samaritano. Esa parábola se encuentra en Lucas 10:30 al 37. Dice así: Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Y dice así: un sacerdote pasó por ahí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al lado
del camino y siguió de largo. No le interesó. Un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo. O sea que lo vio, no hizo nada y se fue. Entonces pasó un samaritano despreciado, y cuando vio al hombre sintió compasión, o sea que tuvo misericordia por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: cuida de este hombre, si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia a la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, ¿cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos?, preguntó Jesús. El hombre contestó: el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo: así es, ahora ve y haz lo mismo. La misericordia y la compasión del Señor para sus hijos realmente no tienen medida. Como la distancia entre el cielo y la tierra, somos vasos de misericordia, vasos preparados para Él, para su gloria. Él nos ha rodeado con su amor, compasión, es rico en misericordia. Para reiterar la invitación de Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Les voy a dejar estas 4 preguntas que ya son para terminar. Son para que reflexiones y las medites. La primera dice: ¿qué respuesta darías si te dijeran que no mereces misericordia? Esa es la número 1. La número 2 es: ¿qué impacto hace la siguiente frase en tu vida respecto a la misericordia? Ninguno de aquellos que le buscaron se fueron con las manos vacías. La pregunta número 3. ¿Considerarías que la misericordia es vital para avanzar en tu caminar espiritual, profesional y social? ¿Sí o no? ¿Y por qué no? Ahí tú medítalas y contéstalas en tus tiempos libres, ¿no? Y por última, la número 4 es: ¿cómo podrías tú compartir esta misericordia? Pues sería todo por mi parte. Espero que les haya agradado y hayan aprendido algo de este tema sobre la misericordia. Y pues acompáñame con una pequeña oración para terminar. Cierra tus ojos donde estás y dice: gracias, Dios, por este tiempo aprendido, Dios, que tu misericordia, mi Dios, son nuevas cada mañana. Tú nos perdonas, Señor. Tú olvidas todo lo que hicimos en el pasado o un día antes, Dios, o horas antes, Señor. Tú perdonas todo, Señor. Gracias, Señor. Bendice nuestro día, bendice nuestras vidas, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén, amén.